Muy bien, muy bien. Adelante, joven. Ok, pues bienvenidos a la semana de investigación de la teoría a la práctica. El día de hoy tenemos la mesa redonda titulada Participación Ciudadana y Derechos Humanos de las Minorías, Políticas de Inclusión Indígena y de Género. Contamos con la participación de diferentes doctores, estudiantes de licenciatura y egresados. Primero me permito mencionar a la doctora Verónica Cuevas. Ella es doctora en filosofía con acentuación en ciencias políticas. Tiene una maestría en políticas públicas por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, una licenciatura en lingüística aplicada, énfasis en traducción por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNL, y es profesora de tiempo completo con perfil PRODEP. Y sus líneas de investigación son participación ciudadana y formación ciudadana, además de género. También contamos con la participación de la doctora Rosenelda López. Ella es doctora en filosofía con acentuación en ciencias políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Tiene una maestría en métodos alternos de solución de controversias y una licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Criminología de la UNL. Es profesora de tiempo completo con perfil PRODEP. Y sus líneas de investigación son participación ciudadana, formación ciudadana y género también. También contamos con el doctor Víctor Néstor Aguirre Sotelo. Él es doctor en filosofía con acentuación en ciencias políticas, maestría en políticas públicas y licenciatura en ciencias políticas y administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNL. Es profesor de tiempo completo con perfil PRODEP, miembro del SNI nivel 1, y sus líneas de investigación son participación ciudadana y derechos humanos de los pueblos indígenas. Contamos también con la participación de la licenciada Kate del Rosario Rodríguez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Participa en el proyecto CONACYT, la consulta previa, libre e informada, una visión desde la participación ciudadana y los derechos humanos de la población indígena, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También nos acompaña la estudiante Iracema Lilian García Ruiz. Ella es estudiante de licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNL y es cursante de una estancia de investigación con el Cuerpo Académico de Participación y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Por último, me presento. Soy el doctor Luis Alejandro Rodríguez Cruz. Soy doctor en filosofía con orientación en relaciones internacionales, negocios y diplomacia, maestría en relaciones internacionales y licenciatura también en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNL. Soy profesor por horas y mi línea de investigación es responsabilidad social empresarial y derechos humanos de las minorías. Los y los participantes somos integrantes o colaboradores del Cuerpo Académico Participación Ciudadana y Derechos Humanos de las Minorías. Y para iniciar con esta ponencia, con esta mesa redonda, vamos a pedirle a los asistentes que mantengan su cámara y micrófono apagados para dar fluidez al evento. Al finalizar, tomaremos una foto de grupo como evidencia y también les compartiré un enlace de asistencia. La dinámica será la siguiente. Voy a leer brevemente una introducción al tema que nos va a enlazar a compartir una pregunta y se les va a dar la palabra a cada uno de los participantes para que nos brinde su opinión acerca de la misma. Cada uno tenemos 5 minutos máximo para poder dar nuestra opinión acerca del tema. Y bueno, pues iniciamos, ¿ok? El tema que es a lo largo del tiempo habla específicamente de los grupos vulnerables. Sabemos que se han enfrentado a una lucha constante para defender sus derechos y ser tomados en cuenta en temas políticos, sociales o culturales. Han estado sometidos a modelos de protección que han vulnerado su sentido de pertenencia e identidad y cuanto más sus prioridades de desarrollo, además de repercutir en sufrir de discriminación, pobreza, despojo de tierras, ser vulnerables en la sociedad.
por lo cual es necesario que surja una participación efectiva de estos grupos vulnerables, siendo la participación un mecanismo importante en temas diversos. Y al ser efectiva existe un mejor flujo de esta información, se les genera una voz y un voto para defender sus intereses ante los organismos involucrados. Bien, ante este tema surge esta pregunta que les dará pie a los participantes para dar su opinión referente desde la teoría o en base a su investigación desde la línea que tengan. La pregunta es la siguiente. En base a la teoría y experiencia de investigación acerca de los grupos vulnerables, ¿cuál es su opinión en relación con la participación ciudadana que tienen las comunidades actualmente? La repito, ¿cuál es su opinión en relación con la participación ciudadana que tienen las comunidades actualmente? Para iniciar, me permito darle la palabra a la doctora Verónica Cuevas para que nos brinde su opinión. Muchas gracias, doctor, por el espacio, por el tiempo. Gracias a todos por estar aquí para tratar de intercambiar y aprender unos de otros sobre las temáticas que trabajamos como investigadores. La participación ciudadana es importante porque es el motor que mueve a las instituciones. Todos los individuos, toda la ciudadanía, al establecer o tener necesidades propias por el simple hecho de ser vulnerables en algún momento por cualquier circunstancia que nos presenta la vida moderna, ya sea de salud, por la movilidad, por ciertas situaciones a las que nos enfrentamos al estar en el espacio público, al entender que somos vulnerables y vamos identificando las necesidades que tenemos propiamente como personas, nos vamos identificando en grupos. Por eso es importante hablar de la vulnerabilidad como una parte importante del humano. Una vez que establecemos que la vulnerabilidad es parte del ser humano, tendríamos que pasar a la definición de lo que es una minoría. Una minoría no necesariamente tiene que ver con el grupo, con el número de personas que componen algún grupo social, sino más bien con la relevancia y la oportunidad que tiene de participar dentro de la estructura social, es decir, dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones, y forma y genera a través de esta participación una agenda. Esta agenda evidentemente se construye a partir de las propias necesidades que va identificando él primero como persona y que comparte con una serie de otros individuos o de otros ciudadanos a nivel comunitario. Y es ahí donde, al hacer organización, al participar de manera activa, al estar participando activamente de las necesidades que le pertenecen a él y al otro, es que vamos poniendo agendas. Y en particular la vulnerabilidad, de lo que yo trabajo, es la vulnerabilidad de ser mujer. Cómo las instituciones sociales, por el simple hecho de ir más lentas, el empuje está del lado de la ciudadanía. La ciudadanía tiene como una opción en este sistema político ahora mexicano en la que es capaz de ir a establecer una agenda, una solicitud, y así es como se ha reconfigurado o mejorado la realidad femenina en muchos aspectos. Y aunque ha habido grandes mejoras, por ejemplo, en el ámbito de la participación política femenina, hay otras oportunidades y otras agendas que se están buscando. Recientemente, muy recientemente, se acaba de aprobar quitar el IVA a las toallas sanitarias, que pareciera un tema ínfimo, pero que en estudios que se han hecho alrededor del mundo se dice que se vulnera la participación de las mujeres en el ámbito público, es decir, de las niñas a ir a la escuela dentro de esos días por la poca factibilidad económica de acceder a este tipo de productos, y han sido categorizados ahora por esta pugna de la participación ciudadana, para poner un ejemplo muy sencillo y muy simplista, de que estos productos sean categorizados como de primera necesidad. ¿Y qué importancia tiene la definición de un producto, llamarlo de primera necesidad? Pues lo estamos equiparando a que es un gasto familiar
y que no tenga un precio exacerbado, más bien controlado por parte del Estado y que sea accesible, por decirlo de alguna manera. Si en las instituciones como las facultades o universidades existe papel sanitario, a este nivel estamos llevando la definición de este producto en particular que beneficia la presencia de las mujeres en el espacio público. Es ahí donde se busca minorar la vulnerabilidad de la participación femenina dentro del ámbito público. Es decir, la participación ciudadana es igual a disminuir la vulnerabilidad que vivimos de manera cotidiana, con grandes cosas como la participación política o como la accesibilidad en los espacios públicos a ciertas garantías individuales que debemos tener por el simple hecho de ser mujeres. De alguna manera, es una parte muy sencilla y muy práctica para expresar cómo la participación disminuye la vulnerabilidad o cómo la vulnerabilidad empuja a todos los ciudadanos y ciudadanas a establecer sus necesidades sean cubiertas de alguna manera para que le permitan una participación más importante dentro del espacio de lo público. Pensemos en niñas que con poca capacidad económica tengan esta prestabilidad dentro de los servicios institucionales que ya por ley está exigido, recientemente establecido, pues va a reconfigurar la manera en que participan de manera más segura y de manera más higiénica dentro del espacio de lo público. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias, doctora. Agradecemos tu participación y te invitamos a que si tienes el tiempo, te quedes al final para la sesión de preguntas y respuestas. Para continuar, voy a pedirle, le deseo la palabra a la doctora Rosenelda para que nos brinde su opinión. Sí, buenas tardes a todos, un gusto y un agradecimiento por la invitación a participar en esta mesa redonda. Me gustaría iniciar mi intervención en esta tarde reflexionando acerca de la trascendencia de la formación ciudadana y el género para la participación ciudadana. Considero que, bueno, ya que la ciudadanía no puede considerarse sin tomar en cuenta el elemento fundamental de construcción del género, es importante determinar que las comunidades políticas parten de una conformación de mujeres y hombres, siendo pues el género, lo femenino y lo masculino, una categoría que establece ciertos comportamientos esperados, exigidos para los ciudadanos dependiendo de su pertenencia al género masculino o femenino. De esta manera, podemos precisar que la pertenencia y la formación de la ciudadanía implica necesariamente comprender la identidad y construcción de género, es decir, la identidad de género que, como establece Gómez y Mendoza, difícilmente puede separarse de la identidad colectiva porque ambas se constituyen mutuamente, ya que, como se ha observado, se tiende a construir mutuamente, siendo necesario evitar la discriminación y todo tipo de violencia. En este sentido, ser ciudadano, y aquí mi reflexión, ¿no? Es una cuestión central, creo, el partir acerca de lo que es la ciudadanía, ¿no? Es implicar ser sujeto de derechos y obligaciones. Esto implica también esta identidad, esta pertenencia, considerar los derechos humanos como un derecho mío, un derecho individual, el principio de igualdad, la prohibición de toda discriminación, ya sea que esta sea motivada por un origen étnico, un origen a causa de género. Y esto es relevante para determinar que existen elementos fundamentales que nos van a permitir desarrollar nuestra ciudadanía a través de la participación en la esfera pública. Y esto considerando a la Ley de Participación Ciudadana de Nuevo León, que implica, por ahí en el artículo primero, promoverla, facilitarla a través de instituir y regular los instrumentos, contribuyendo a su organización y funcionamiento, fomentando la participación activa y organizada en las decisiones públicas, como la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno. De esta manera, me gustaría citar también al autor Cantú, en donde él establece que es necesario partir de aspectos fundamentales de la participación ciudadana. Y como primer elemento nos refiere esta cuestión de la formación ciudadana, ¿no? Al mencionar la construcción de la ciudadanía, que implica el desarrollo de una conciencia de tener derechos cuya garantía es obligación del Estado, que también son derechos de intervención en la construcción de la vida pública de múltiples maneras, ya sea informándonos, deliberando, interactuando con el gobierno, vigilándolo, lo que requiere a la vez de nuevas formas de solidaridad social, ya no puesta solo como una abstracta virtud cívica, sino incorporando mi interés particular, en donde se aporte el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, mi interés particular.
lo que implica el involucramiento de la ciudadanía, que va de la información al involucramiento de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de política para promover una mejor representación y, por lo tanto, una manera de alcanzar un mayor nivel de democracia, siendo una diferenciación entre lo que se atribuye a unas y otros, y que de acuerdo al artículo 4 también de la mencionada Ley de Participación Ciudadana para Nuevo León, hace referencia a la necesidad de garantizar los principios de la participación ciudadana, entre los que encontramos la corresponsabilidad, democracia, inclusión, solidaridad, sustentabilidad, respeto, tolerancia, cultura de la legalidad, derechos humanos y perdurabilidad. He aquí donde encontramos que la participación ciudadana implica este involucramiento de los ciudadanos que no ostenten cargos ni funciones públicas en la toma de decisiones públicas para permitir la generación de virtudes ciudadanas y la realización del bien común desde la teoría a la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosanelda. Igual la invitamos a quedarse al final para la sesión de preguntas y respuestas. Para continuar con nuestra mesa redonda, también invito y cedo la palabra al doctor Víctor Néstor Aguirre Sotelo para que nos brinde su opinión. Perdón. Ahí se comparte la pantalla, ¿sí logran verlo? Sí, doctor. Bueno, nuestro tema es la multiculturalidad en contextos migratorios, es decir, nuestra línea de investigación es la población migrante indígena en el estado de Nuevo León. Entonces, aquí en conjunto con otras colaboradoras y colaboradores, se realizó una investigación, bueno, en particular con Rosario, sobre el área metropolitana de Monterrey. Y para eso, bueno, rápidamente, son 5 minutos nada más, vamos a ver los antecedentes, la diferencia entre migrantes indígenas en ámbitos urbanos y ancestrales y la población indígena urbana. Para tener en cuenta esto, en el estado de Nuevo León, en el 2015, en el Intercensal, más o menos cuentan unas 420,000 personas que se autoescriben como indígenas o en parte indígenas. 82,000 de ellas son hablantes de una lengua indígena. En el último censo, en el 2020, tenemos 434,000 personas indígenas en el estado de Nuevo León, lo que representa el 7.5% de la población. Quizá si vemos 7 se nos hace poquito, pero ya decir 434,000 personas, casi medio millón, pues ya es más. ¿Por qué? ¿Por qué de repente aumentó tanto? No es que llegaron 400,000 personas de un año para otro, sino que la forma de contar y la cuestión de la autoascripción es muy importante para esto. Vemos así entonces la evolución a través de los años de la población indígena en Nuevo León y que ha aumentado, hasta un 165%, de acuerdo al gobierno del estado de Nuevo León en el 2016. En el 2004, Nuevo León fue el estado con mayor crecimiento de población indígena en toda la República Mexicana. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, resulta que cada vez más los indígenas están demostrando su orgullo por ser indígenas. Hay un proceso de revitalización cultural en el cual está reivindicándose la identidad, la cultura indígena. ¿De dónde vienen? Bueno, aquí está principalmente las lenguas que hablan náhuatl, huasteco y zapoteco. ¿De qué estados vienen? Principalmente San Luis, de Veracruz y del Estado de México. ¿Dónde hay más población indígena? Bueno, vemos que el Escobedo, luego Monterrey, Guadalupe, Apodaca y García son los municipios donde hay más población indígena. La situación es
importante de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque en sus tierras ancestrales ellos tienen ahora sí que su forma, sus usos y costumbres, cómo se autogobiernan y demás, y está reconocido por la Constitución, pero al llegar a las zonas urbanas, hay una doble invisibilización, primero porque en el Estado, aquí invisibilizamos a la población indígena, o sea, si a la gente le preguntamos, ¿hay indígenas? Dice, no, no hay. Los podemos ver vendiendo cosas y en las calles y decimos que no hay. Y por otra parte hay otra condición, muchos indígenas para evitar la discriminación no se presentan como indígenas, no dicen yo soy un indígena. Entonces existe el temor a sufrir discriminación por la calidad de indígenas, lo que lleva a ocultar pues por decir su lengua, ya no hablar su lengua, o a su hijo para que no se burlen de él, ya no se le enseña, nada más que aprenda español. La evolución, cada vez hay más población indígena en centros urbanos. ¿Qué pasa si invisibilizamos a la población? Bueno, pues se pierde la oportunidad de recibir beneficios para mantener su cultura y su lengua, ¿sí? Y no se establecen políticas públicas dirigidas especialmente hacia ellos. Entonces, esta doble invisibilización, la institucional, que se hace por parte del gobierno, la social por parte de nosotros, y ellos que se quieren ocultar entre toda la población que no desean mostrarse como indígenas. Entonces, este es un problema porque entonces los indígenas van a ser los que tienen menor acceso a los bienes públicos. Entonces, ¿por qué? Bueno, en México entonces se educa, se le da salud, se le da preferencia a la población mestiza y la población indígena queda excluida de ese acceso a los bienes públicos. Entonces hay un acceso diferenciado hacia los bienes públicos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Como en el caso de nuestras compañeras maestras que hablaban, bueno, no es nada más de hacer una política de género, es que las mujeres lleguen al poder y empiecen a establecer leyes que beneficien a las mujeres, no nada más es dar algo a un grupo vulnerable, sino que invitarlos a la participación, no solo ciudadana, sino a la participación política. Bueno, esto es básicamente el punto que yo quería resaltar, donde hay una invisibilización por parte de las instituciones públicas, donde hay una invisibilización social, es decir, en las instituciones públicas hay una exclusión del acceso a los bienes públicos de la población indígena en casi todos los indicadores, en la educación, por decir, la población mestiza tiene secundaria y los indígenas primaria apenas. En salud hay una diferencia de 5 años en la esperanza de vida de los indígenas, o sea, nacer indígena en este país implica vivir 5 años menos, lo que implica la cuestión de la alimentación, la cuestión del acceso a la salud y, por supuesto, la cuestión del ingreso. Entonces, tanto en el ingreso per cápita como en los sueldos que reciben, como en la salud, como en la alimentación, como en la educación, se crea un círculo, vamos a llamarle vicioso, que hace que se complique demasiado para este grupo vulnerable salir de ese problema. Entonces, la participación ciudadana va a resultar muy importante, la defensa de sus derechos, la defensa a ser consultados, por ejemplo, hace que la lucha por los derechos humanos y por el reconocimiento del Estado a la diversidad cultural, a la multiculturalidad, a que se necesitan políticas reivindicativas que los beneficien a esa, ¿cómo le llamamos? A esas acciones afirmativas o a esa discriminación positiva en la cual otros grupos reaccionan, dicen, no es justo, se está beneficiando más. No, no es que se beneficie más a un grupo vulnerable, sino que es que necesita más ayuda, necesita leyes especiales que ayuden a salir de la vulnerabilidad a esos grupos específicos. Entonces, la diferencia entre un grupo indígena en su tierra ancestral es que de alguna manera ahí cuenta con sus instituciones, con su forma de gobierno, con instituciones académicas, hay un espíritu de comunidad
Y al emigrar a la ciudad, al emigrar a Monterrey y su área metropolitana, pues se encuentran con muchas dificultades. Estas dificultades, como les decía, de institucionales, de exclusión a los bienes públicos, de discriminación por parte del resto de la sociedad, de pobreza, de opresión económica por su ingreso y por su cuestión migratoria. Entonces, en un ambiente migratorio, el indígena ya no va a luchar porque se respete la autonomía de su grupo, sino más bien por lo que luchan los grupos migratorios. Es decir, tener un acceso igualitario a la educación, que en el Estado de Nuevo León hay una educación indígena, una educación bilingüe dirigida especialmente a estudiantes indígenas, pero es la única política pública que tiene el Estado como tal. Todo lo demás, en la cuestión de salud, en otras cuestiones, ya no se realizan políticas públicas específicas dirigidas a la población. Si acaso se le menciona en la Secretaría de Desarrollo Social, si acaso también en salud nada más se habla sobre la medicina tradicional, pero ya es todo. En economía tampoco, tampoco se establece ninguna cuestión para la defensa de los derechos laborales, por ejemplo, las mujeres que trabajan principalmente como empleadas, como trabajadoras del hogar. Entonces, más o menos esa sería en grandes rasgos las dificultades que enfrenta la población indígena migrante en el estado de Nuevo León. No sé si estoy con el tiempo. Y sobre una política específica, una investigación específica, pues ya nos hablará la compañera Rosario. Adelante, joven. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la licenciada Kate del Rosario Rodríguez, por favor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas, de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y pues bueno, durante mi estancia de investigación me animé a hacer un estudio en el cual me asesoró el doctor Néstor Aguirre y pues resultó muy, muy fructífera. Más que nada preguntarnos acerca de las ciudadanías diferenciadas y ciudadanía universales. ¿De acuerdo? Nosotros como los derechos que tenemos las personas no se pueden homogeneizar a las personas indígenas dentro de estos derechos diferenciados, porque partimos de un supuesto en el que no tenemos igualdad de condiciones, las personas indígenas tienen una discriminación política, social, económica, que a eso ha implementado y los ha llevado a implementar distintas políticas restaurativas, como lo que argumentaba Nancy Fraser, Palacio Avendaño, sobre las políticas de reconocimiento, entendiendo la justicia social desde dos variables, desde dos implementaciones de políticas, la política redistributiva y la política de reconocimiento de identidades diferenciadas. Para esto, para que estas políticas sean implementadas, son necesarios dentro de los cuerpos institucionales de gobierno personas indígenas que representen las demandas indígenas y reivindiquen aquellas mismas. De esta manera, abordando ahora sí nuestra pregunta de investigación que nos hacíamos el año pasado, investigación que actualmente se encuentra en producción para publicarse en la revista académica de Mundos Plurales de Flaxo Ecuador, llegamos a la pregunta: ¿de qué manera las administraciones municipales 2018-2021 del área metropolitana de Monterrey cumplen con el derecho de la libre determinación y representación indígena? Para esto en la siguiente diapositiva partimos de una serie de conceptos, porque en el estado de Nuevo León, analizándolo como un contexto migratorio y la inserción de las comunidades indígenas para dejar el campo e insertarse en la ciudad y tener mejores condiciones de vida, con mejores servicios públicos como la educación, mejor vivienda, entre otras cosas, ¿no? Bueno, en los contextos migratorios, en estos grandes centros urbanos, en las metrópolis, las personas indígenas siguen teniendo derechos de libre determinación y de representación política, pues ellos tienen el derecho de elegir cada uno de estos pueblos que se encuentran asentados en el estado de Nuevo León, de elegir un representante que los deberá, valga la redundancia, de representar ante el ayuntamiento respectivo.
Los ayuntamientos están obligados por el artículo 9 de la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas de tener un órgano o una comisión que se encargue de atender los asuntos de las comunidades indígenas de su respectivo ayuntamiento, siguiendo siempre una actuación de los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Para esto partimos de unas categorías dependientes e independientes. Nuestras categorías dependientes fueron libre determinación y representación indígena. Las independientes, lo que nos encargamos también de buscar fue buscar esta discriminación institucional definida por Rodolfo Stavenhagen, por Martínez Espinosa, definida como una discriminación sistemática dentro de la estructura institucional que promueve prácticas de gobierno de exclusión a la población indígena. También tenemos la brecha de implementación, es decir, este reconocimiento jurídico que se encuentra en la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas, en la Constitución, como ha señalado Banco, el constitucionalismo multicultural, que cuando los estados dentro de sus constituciones se reconocen pluriculturales, pero no pasa de ser un simple reconocimiento jurídico, porque en la implementación pues no se ejecuta, las personas indígenas en realidad siguen padeciendo estas grandes desigualdades desde el proceso de la época de la colonización hasta estos días, recayendo en un colonialismo interno, donde ya no es un proceso en el que los españoles nos colonizaron, sino que ahora las personas blancas, las personas no indígenas, las personas mestizas, ejercen un cierto tipo de opresión hacia estas personas indígenas, por eso llamado colonialismo interno. Ya no hay un ente que no sea parte de la comunidad política, somos nosotros mismos quienes ejercemos esta propia discriminación. Pasamos a la metodología. Bueno, fue una metodología cualitativa, fue una construcción de la teoría subjetiva, es decir, se realizaron entrevistas semiestructuradas a organizaciones de la sociedad civil a partir de 3 tipos de preguntas. Preguntas abiertas, preguntas basadas en la teoría y preguntas de confrontación, según Flick 2007. También se hizo un análisis documental, porque se hizo una solicitud de información a los municipios del área metropolitana de Monterrey a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Infomex Nuevo León. Asimismo, llegamos con distintas conclusiones en el ejercicio de la libre determinación y su relación con la representación política en el área metropolitana de Monterrey. Estos son distintos testimonios de las personas que entrevistamos y por lo cual se construyó una teoría subjetiva en el que nos comenta que no hay representación política como tal dentro de los ayuntamientos. Nos encontramos con distintos ayuntamientos como Escobedo, como Juárez, como Monterrey, anteriormente San Pedro, en el que sí lograron tener estas comisiones, lograron tener programas que iban dirigidos a las personas indígenas, pero dentro de un conglomerado de un todo, en el cual daban atención a grupos vulnerables en general, es decir, por definición de ellos como grupos vulnerables, a mujeres, a niños, a personas de la tercera edad, a personas con discapacidad, y entre ellos, dentro de todas estas demandas que podrían tener cada uno de estos, entre ellos se encontraban las personas indígenas. Así también hay una regidora, nos comentaban que era de asuntos indígenas, pero pues que era la representante de los asuntos indígenas en un municipio, en un ayuntamiento, pero no era indígena, por lo tanto no se respetaban los usos y costumbres de la comunidad. En la siguiente diapositiva tenemos el ejercicio de la libre determinación y su relación con la representación política. Como ya se mencionó, no se cuenta con algún representante específico de la comunidad que trabaje dentro del ayuntamiento, es decir, no hay una injerencia de los representantes de las demandas de las personas indígenas dentro de los ayuntamientos del área metropolitana de Monterrey. Así, entre otros casos, del Ayuntamiento de García, el Ayuntamiento de Guadalupe, y la verdad que la mayoría de los 12 municipios que conforman el área metropolitana ni siquiera tenía una comisión o tendrían esos conglomerados de personas en situación de vulnerabilidad donde integraban a las personas indígenas. Tenemos también la discriminación, la brecha de implementación, pasando directamente como factor que influye en el ejercicio de la libre determinación y representación política indígena.
Como se mencionó anteriormente, se hizo un reconocimiento por parte de las autoridades y se modificó la Constitución del Estado de Nuevo León. Es una ley de derechos de personas indígenas muy completa. Se establece una serie de derechos, pero no se cumplen. Los que le comentaba anteriormente hace unos momentos. Y en las actuales administraciones ninguna tiene a un representante indígena. Algo muy importante también que la voluntad política de los gobiernos municipales. Como en el caso de San Pedro, en la administración antepasada, había una representación política indígena, una oficina de atención a grupos vulnerables, pero cambiando de administración, la oficina desaparece, quedando supeditada a la voluntad política de los gobiernos de cuándo implementar o cuándo no implementar estas atenciones a estos grupos étnicos diferenciados. Por último, me gustaría pasar a resultados en la siguiente diapositiva, para no pasarme de tiempo. Bueno, como resultados en esta investigación, tenemos que ningún ayuntamiento del área metropolitana de Monterrey cuenta con algún representante indígena. Los cambios de administraciones generan retrocesos institucionales en materia indígena, como el caso de San Pedro, puesto que está supeditado a la voluntad política del gobernante en turno. La población indígena no tiene injerencia en la toma de decisiones que se ejecutan en los ayuntamientos, así como que la libre determinación y representación indígena están sujetas a voluntad política. También se encuentra con una homogenización de las demandas indígenas y ciudadanas en el resto de los municipios por parte de funcionarios públicos, al momento de crear estos órganos o estas comisiones como un conglomerado de personas en situación de vulnerabilidad, y entre ellos se encuentran las personas indígenas y mismas comisiones que no se encuentran representadas por los mismos. Por lo tanto, no hay injerencia en la toma de decisiones ni hay una posible libre determinación. Las acciones afirmativas, hablando del el proceso de consulta que se implementó por la Comisión Estatal Electoral, fue muy importante, abriendo paso a las primeras candidaturas indígenas que hubo en el estado de Nuevo León, y así como un desconocimiento de la ley por parte de funcionarios públicos municipales, que desconocían realmente en estas solicitudes de información de una ley de los derechos de las personas indígenas y afromexicanas en el estado de Nuevo León. Y pues bueno, muchas gracias. Con eso termino mi participación. Muchas gracias, licenciada Kate. Vamos a continuar con la estudiante Iracema Lilian García. Adelante. Hola, muy buenas tardes ya. Muchas gracias por la participación en este foro. Yo les voy a platicar sobre la participación política de la mujer indígena, que fue un análisis que realicé ahora en mi estancia de investigación en compañía con el doctor Néstor y la licenciada Kate. Para empezar, la participación política de la mujer indígena, al menos en los contextos urbanos, se da cuando hay una agrupación en base a un reconocimiento de su realidad, cuando ellas se dan cuenta de sus necesidades y compartiendo su etnia, su género y su compartido migrante, se agrupan. La agrupación es muy importante porque gracias a esto se han obtenido derechos muy importantes, como lo es la ley de los derechos de las personas indígenas y afromexicanos en el estado de Nuevo León. Sin embargo, pese a que ya han pasado cerca de 10 o 8 años de esta ley, no se le ha dado un seguimiento a que estos derechos se cumplan. El artículo 28 de esta ley marca el derecho a la consulta para las personas indígenas, en donde se hacen una serie de acciones afirmativas para que el Estado pueda tomarlos en cuenta, se les pregunte qué piensan, en qué manera los puede afectar, y a partir de esto se tomen medidas para tomarlos en cuenta dentro de esas acciones. Una fue, como lo mencionó al final Kate, la consulta previa libre e informada que se realizó en el 2020, en donde dentro de esa participación de la mujer indígena se destaca que sí es importante para ellas que las mujeres indígenas se les tome en cuenta, porque son mujeres y porque no han tenido ninguna autoridad que comprenda a las mujeres. También comentaron que pensarían que no se vive discriminación en el Estado. Sin embargo, en la práctica, en la cotidianidad de las realidades, son cada vez más fuertes y se traducen a una exclusión de toda la participación que puedan tener. No solamente en el tema de participación política, sino en espacios educativos y laborales.
Entonces ellas consideraban que el hacer ese tipo de foros son muy valiosos para ellas para que puedan ser escuchadas. La mujer indígena tiene una necesidad muy grande por ser vista como un agente de cambio. Pese a los mecanismos que se ha hecho el Estado para que se les incluya, no han sido totalmente, vaya la redundancia, incluidas, lo cual nos hace tener un total desconocimiento sobre sus necesidades, haciendo también que no tengamos los mecanismos ni se creen las políticas públicas adecuadas para que se les pueda dar atención a las mujeres indígenas. Mencionan también que necesitan ser atendidas en sus lenguas originarias, ya que muchas veces se puede hacer un programa, pero es solamente en español y muchas de ellas hablan la lengua de su pueblo de origen y no cuentan con esta manera de poder introducirse a los programas del Estado. Y resaltan también la necesidad de ser vistas como mujeres que pueden representar, señalando de igual manera que los usos y costumbres en sus pueblos de origen también son limitantes para ejercer participación política. Muchas veces haciendo que estos, o bueno, en la mayoría de los casos, haciendo que estos usos y costumbres las hagan ver como subordinadas del hombre y teniendo que sujetarse a la toma de decisiones de ellos, haciendo con ello que se vean oprimidas, porque las políticas no se adaptan a su género, sino que se quedan simplemente en general. Así que como el Estado hace falta mucha visibilización hacia las necesidades de la mujer indígena, pero sobre todo hace falta que sean vistas como personas de cambio, como personas activas. Sería toda mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Iracema García, por su participación. Para finalizar, me permito tomar la palabra para dar mi opinión acerca del tema, acerca de esta relación de la participación ciudadana que tienen las comunidades actualmente. Desde mi línea de investigación y en base a la teoría y a la práctica que he tenido durante este tiempo de estar investigando, yo me enfoco específicamente en el tema de responsabilidad social de las empresas ante las comunidades indígenas mediante los proyectos que realizan. Ahorita actualmente me estoy enfocando a revisar o a estar investigando todas estas empresas que se encargan de producir energía renovable, específicamente la energía eólica, y es donde me causa este conflicto en la participación de las comunidades. Todas las empresas tienen ahora sí que esta relación empresa, Estado y comunidad indígena. ¿Por qué? Específicamente en la energía eólica, todos los proyectos que son instalados, por ejemplo, en México, la mayoría o casi todas están instalados en territorios que son donde residen o que forman parte de las comunidades indígenas. En México, la mayoría está en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde existen más de 60 parques eólicos y es donde se están dañando las comunidades indígenas. Lo que he tratado de analizar y de realizar es formar un modelo de negocio en donde las empresas establezcan, a partir de sus políticas de responsabilidad social, establezcan este apoyo a las comunidades para que no sufran alguna discriminación, no sufran alguna o no causen algún conflicto, tanto en el uso de tierras, en el uso del agua, en el uso de la salud. Y me permito brindarles varios puntos de este modelo que estoy tratando de plasmar para que esto suceda y que se le dé finalmente esta participación a las comunidades. Ellos tienen el derecho simplemente de ser consultados y revisar si los proyectos son viables y les causarían un efecto positivo al momento de instalarse en sus territorios. Entonces, finalmente, como sabemos, las empresas tienen un modelo de negocio que se les presenta directamente al Estado, en el que pues ofrecen el servicio, saben qué es lo que se va a realizar, cómo se va a desarrollar, y también visualizamos los beneficios que
probablemente se les daría también a las comunidades que están dentro de o que viven a las orillas, principalmente con el uso de la energía, ahora sí que renovable, energía eléctrica, que en este caso mediante la energía eólica. Principalmente el deber ser es entrar a una convocatoria de licitación, de revisar si el territorio es efectivo para realizar los proyectos, consultar a las comunidades, realizar una consulta previa, libre e informada que están dentro de ahí y ver cuáles son los pros y los contras del momento de realizar estos proyectos eólicos o estos parques eólicos. Además, a partir de realizar esta consulta, se debe establecer un acuerdo dentro de la comunidad donde se exprese y la empresa, donde se expresen específicamente lineamientos claros, ya sea de la renta del territorio o de específicamente de la aplicación del proyecto o del parque eólico dentro de esto. Además de establecer un mecanismo en el uso de la tierra. ¿Por qué? Porque finalmente pueden ser tierras que son comunitarias, son tierras que son ejidos y ahí puede haber algún conflicto y todo tiene que estar plasmado y claro. Bien, finalmente tenemos que establecer esa participación de las comunidades para la toma de decisiones tanto antes, durante y después de la instalación del parque eólico. Bien, antes, ¿por qué? Porque finalmente al momento de desarrollarse tienen que saber cuál es la necesidad y saber si realmente van a cumplir con esto, con esos beneficios que se les están ofreciendo. Y además, finalmente también establecer garantías como el acceso al agua, que no esté contaminada, si existiera alguna falta, que se realice alguna compensación justa o alguna afectación a las tierras o los medios que puedan impactar la subsistencia de estas comunidades. Por eso es bien importante desde mi punto de vista, ahora sí que desde la parte que yo trabajo y que yo investigo, que es, los parques eólicos son buenos hoy en día para el tema del desarrollo de la energía renovable, perdón, de la energía eléctrica, como una energía renovable. Sin embargo, el tema de derechos humanos siempre va a ir en conjunto con la aplicación de este tipo de proyectos. Bien, ¿por qué? Porque finalmente, hablando específicamente en México, todas las partes donde se están implementando esos parques eólicos son en gran parte de Oaxaca, en Coahuila, aquí en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Yucatán, Quintana Roo. A todas las orillas de México se están implementando y obviamente pues están impactando, ¿no? Están impactando este tema. ¿Por qué? Porque esos territorios ahí residen comunidades indígenas, ahí están instaladas y hay comunidades que específicamente están arraigadas con su cultura, con su desarrollo y pues no lo permiten. Bien, y obviamente puedes entrar en muchos conflictos. Hay un caso muy sonado de una líder social en el istmo de Tehuantepec, que fue ahora sí que Betina, no recuerdo el apellido, pero ahora sí que ella estuvo al frente al momento de los primeros parques eólicos y fue amenazada, la encarcelaron, sufrió amenazas de muerte. Entonces, todo este tema es muy complejo, pero es bien importante que todos estemos alertas, tanto como ciudadanos, para revisar qué es lo que sucede. Sí, la energía renovable, energía eólica, es para el bien común y para el uso de toda la sociedad, pero no podemos dejar a un lado el tema de derechos humanos, específicamente de las comunidades y grupos vulnerables. Bien, pues por mi parte es todo esta participación, no me puedo exceder más tiempo y vamos a continuar. Muchas gracias por escucharme y vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna duda, quisiera preguntarle específicamente a alguno de los ponentes o simplemente hacer alguna pregunta para que sea contestada por cualquiera de nosotros. Si es así, pueden levantar su mano.
No hay dudas por ahí. Preguntas, por favor. ¿No? Bueno, nada más para... Creo que... ¿Sí hay? No, creo que no hay ahí preguntas. A lo mejor fuimos muy claros. Y como quiera, muchachos, o a todos los asistentes que estamos aquí, si tienen quisieran hacer alguna pregunta muy ya más específica o acercarse con nosotros dentro de esta reunión, aquí están nuestros nombres para que nos puedan buscar en Teams y cualquier información se les puede hacer llegar. En este momento se les acaba de agregar al chat el link de la asistencia para que puedan accesar y puedan ahí poner su nombre. Bien importante esto para que les pueda llegar ahí su participación mediante el correo que vayan a agregar. ¿Ok? Sí. Si no tenemos alguna otra duda o algún comentario, doctores. Mire, nada más para agregar, entre el trabajo de Rosario y de Iracema, nos faltó nada más como sacar conclusiones. Quizá ahorita Rosario, si me quiere apoyar, hubo una consulta previa para la población indígena por parte de la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León, se los consultó. A partir de esta consulta hubo acciones afirmativas por parte de la comisión, donde se obligó a los partidos políticos en aquellos municipios donde proporcionalmente hubiera mayor población indígena a que tuvieran dentro de su ayuntamiento una representante de la población indígena. Igualmente, también hay que las candidaturas a los distritos para el Congreso local tuvieran que tener también candidatos indígenas, y el resultado, bueno, no podemos decir que es lo máximo además, pero sí es un paso muy importante en la representación política de la población indígena, perdón, la población indígena. Y no sé si Rosario quisiera comentar rápidamente, ya se nos acaba el tiempo, pero en 1 o 2 minutos que nos pudiera comentar los resultados de los resultados de hecho, o sea, cuáles fueron las acciones, estas afirmativas más bien, cuáles fueron los candidatos y si se logró o no este objetivo de las acciones afirmativas. Hola, ¿qué tal? Yo de nuevo, pues bueno, a través de la consulta se pudieron aplicar acciones afirmativas para 7 municipios nada más, que fueron aquellos que en términos porcentuales tenían más población indígena en el estado de Nuevo León. Los municipios fueron Apodaca, García, Ciénega de Flores, Escobedo, General Suazua, Guadalupe y Pesquería, para una postulación indígena, excepto General Escobedo, que es uno de los municipios, el municipio del estado con más población indígena en términos porcentuales, que a él le correspondían 2 postulaciones por partido. Los demás solamente era una postulación. O sea, es decir, el PRI, todos los partidos del sistema de partidos, el PRI, el PAN, la coalición Vamos Fuerte por Nuevo León, algunos otros que perdieron el registro, pues en Escobedo tenían que presentar 2 postulaciones. Asimismo, en cuanto a las candidaturas y los ayuntamientos, no hubo ninguno por cargo de presidente municipal. Es decir, solamente fueron postulaciones en candidaturas a regidurías en los 7 municipios que ya mencioné, y hubo paridad de género. Las candidaturas propietarias a regidurías fueron designadas a 32 mujeres y 25 hombres. Esos fueron los resultados de la consulta, las acciones afirmativas implementadas. Y pues bueno, con eso termino mi participación. Sí, en conclusión, por obligación de la Comisión Estatal Electoral, a los municipios, a los partidos políticos que presentaban sus candidatos a los municipios, ¿verdad?, en su ayuntamiento, en su fórmula, tenían que llevar forzosamente una persona de origen indígena dentro de su planilla, o como se diga, para el ayuntamiento. Entonces,
Parece que no, pero ahí va avanzando poco a poco, hay mayor representación, se está buscando, se está forzando los partidos a que tengan esa representación. Pues sí, sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Doctor, pues miren, antes de terminar... Doctor Alejandro, buenas tardes. Gracias. Yo Buenas más tardes, que doctora, una adelante. pregunta, es un comentario, felicitarlos por el evento, por los temas tan interesantes y pues agradecerles la información que nos proporcionan. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias, doctora. Bueno, antes de finalizar, les voy a pedir, por favor, que si podemos encender nuestras cámaras para tomar una fotografía como evidencia para entregar nosotros a los responsables de la semana de investigación. Ok. Vamos con la fotografía. 1, 2, 3. Listo. Listo. Muy bien, pues muchas gracias por su participación y por la asistencia a este evento. Los invitamos a que a que continúen con su asistencia en la semana de investigación que está ofreciendo la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, el área de posgrado. Que tengan un bonito día y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.